Hola, si eres artista, si eres creador, creadora, si trabajas con espiritualidad y sientes la necesidad de tener más recursos para poder colocar tu trabajo en los medios digitales, te comento que estoy recibiendo los emails para dejarles en la lista de espera del curso que voy a abrir que se llama De lo Sagrado a lo Digital, en donde les enseño todo eso de una forma bien didáctica, cosas que he venido aprendiendo por muchos años. Entonces cualquier cosa es solo mirar el código QR que está aquí a mi lado y ahí ya puedes dejar tu nombre y tu email y ahí te llegarán las informaciones de primera mano, además de que las personas que estén en las listas van a tener un descuento especial. Gracias y disfruta de la entrevista. Después de toda esa jornada, después de todas estas integraciones, ¿sientes que tu práctica artística aún tendría esa característica a la hora de hacerla o tal vez ya lo haces con otro objetivo, como con otra propuesta, digamos así, inclusive pensando en quién va a ver tu arte, en el público? Yo lamentablemente pienso que no pienso en el público. No, no me siento cómoda con el tema del público que me viene a ver y se entienda lo que hago. Que sé que tu pregunta no va por ahí, pero yo me he hecho esa pregunta ahora que estoy montando una Ujú, obra. El público. Y tuve la suerte de trabajar muchos años en pedagogía de las artes. Entonces, conversando con mis amigas que están como acompañando mi proceso de montaje de la obra, pensábamos en compartir el método. Todos los ujú, artistas tenemos metodologías diferentes, por llamarlo ujú, así. En mi caso puede ser un ritual. Para mí, ujú, un ritual es un método. Y yo quería compartir mi ritual, que es como de fácil acceso, dibujo, danza, llevar este ujú, registro por varios días y salen cosas, palabras, colores, tal, para las personas que visitan un espacio muy bonito donde vamos a hacer este montaje que se llama Antro, porque son como invitados a tu casa. O sea, yo siento que mis obras tienen mucho que ver con el autoconocimiento y lo que llevo dentro como ser humano, también animal. Y creo que muchas personas lo sienten un poco parecido. Y es como invitar a estas personas a navegar un poco tu experiencia. Por eso creo que me alejo un poco de pensar en un público. Y también trabajo mucho la filosofía, entonces creo que las obras tienen que mostrar las preguntas que llevan dentro. O sea, respuestas en las artes yo pienso que no se encuentran, certezas menos, pero sí preguntas. Entonces yo voy ujú. por ahí, como pensando qué tipo de pregunta quiero compartir con la gente que va a visitar, ¿no? Que va a estar conmigo porque quisiera estar ahí. Una propuesta más interactiva, ¿no? Más vivencial que de contemplación, por decirlo. Sí, a mí me viene como nos ha venido la palabra de comunitaria, ¿no? Familia no Comunitario. es, porque eso es otro término que me resulta incómodo en este 2026, sino comunidad, pues. Comunidad y no explicar la obra, sino pensaba contar, narrar ciertas cosas importantes de mi propio autoconocimiento, de la experiencia con el dibujo, porque yo estoy en una ciudad en donde las artes son una cosa de un estudio alto para algunas élites y no para todos. Está esta idea antigua del talento en esta ciudad italiana en la que estoy, en Génova, y más bien mi experiencia en Ecuador es una cosa muy popular, de estudiar en la Casa de la Cultura, de sacarte el aire con todos los cursos que eran posibles en los años 90. Luego las cosas Mm, se tornaron más fáciles después del 2000, pero como tengo 40, yo lo viví de otro modo, más del barrio, más de ubicar ujú, todo lo que había de arte y consumirlo gratis en la cinemateca, ir a conciertos. Los conciertos tienen una mística muy importante para mí, el rock, el punk. Es como una dimensión que yo veía oscura, porque para mi familia era oscura, para mis amigos era oscura, y ahora ya está dentro de mí. O sea, ya no la dejo para la noche, sino que me la cargo todo el día y la disfruto.
esa es la idea que yo estoy trabajando en mi obra ahora y creo que en los últimos 10 años también. Ha sido más para el compartir preguntas que pensando en un público. No, no pienso en ningún público, sino que en cómo compartir las preguntas y ahora con el desafío del bilingüismo, que no quiero dejar el español, trabajo en español, pero también lo quiero compartir en italiano, que es mi segunda Ujú. lengua. Y sientes que hay como un compartir en la obra, tal vez más a nivel energético, con las personas que lo miran también. Em, sí, siento que sí, 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 es quizá, mi método se llama navegar el espectro, que es un método que académicamente lo creé hace unos 8 años, 7 años, antes de tener el diagnóstico, luego mejoró. Entonces es una invitación a navegar el texto, porque para mí es importante el texto de una obra artística, pictórica. También a escuchar la música, a ver un performance de danza y a compartir sensaciones. O sea, no, estoy muy poco interesada en los aplausos y me interesa muchísimo, tengo como esa cosa del compartir, de saber qué sienten. Porque hay cosas que a mí me producen interés o deseo, pero que a otras personas les puede dar miedo, Ujú, específicamente del cuerpo, ¿no? Pensando en el sistema eléctrico del cuerpo. Yo trabajo mucho el bordado y a la gente no le gusta usar agujas, por ejemplo. No a todos les gustan las agujas. Hay gente que ujú. no les interesa el bordado porque es una cosa traumática de la infancia. Y yo lo explico más desde la práctica precristiana de las mujeres en los Andes, las mujeres aquí en Europa, el hilo y la aguja era una cosa más para integrar rituales. Se usaba para sanar cosas, integrar nombres de personas que habían muerto. Tiene una mística que es Claro. interesante, siento yo. Oye, en los Andes inclusive hasta cómo cuentan historias, ¿no? A través del tejido, cómo es una sabiduría, digamos, que va un poco con esa sabiduría oral, ¿no? Del compartir los símbolos, las historias. Es súper rico, tremendamente rico el Sí, tejido. yo he encontrado que se parece mucho a la práctica andina con el tejido, se parece a varias experiencias precristianas europeas, ¿no? Asiáticas. Mm, Y es a donde a mí me gusta ir. Como historiadora me gusta ir hacia allá y más que encontrar las diferencias entre algunas culturas, me gusta navegar la potencia del arte a través de cosas que no son ortodoxas, si se quiere. El bordado creo que no es tan popular como una práctica artística. Y yo lo hago experimental, no es que lo hago ujú. de otro modo. Y me parece que funciona. Me gusta compartir con la gente, con mis estudiantes también, como para jugar. Es un juego, como el tarot. Es un juego que puedes iniciar como un juego social y que termina siendo un juego del poder. Y que me interesa muchísimo esa dimensión del poder en las artes, del tema espiritual también. Ahí sí hay mucha tela que cortar. Cuéntanos un poco más sobre eso. En el tema espiritual yo estoy como muy interesada en las representaciones de lo femenino del tarot porque es muy diferente a lo que sucedía en el tiempo que se creó. Por ejemplo, varios estudiosos dicen que tiene un origen egipcio, otros encuentran un origen europeo. Como juego nació en 1500, finales de 1490 aquí en Italia, pero como un juego. Y luego hay una hipótesis de que el tarot, como se conoce desde 1800, lo diseñó una mujer. Y por eso tienes tantas mujeres en arcanos mayores y tantas mujeres que llevan el poder. Y la interpretación de las reinas, la interpretación del cuerpo,
algunos autores hombres que he leído sobre el tarot aquí en Italia dicen, qué raro que en el tarot la mujer sí tiene el poder que debería tener, que le falta en nuestra sociedad contemporánea. Y eso me interesa mucho porque igual que el bordado, muy parecido a lo que pasa con el tejido, que hay un conocimiento oral quizá, que desde lo femenino, no solo las mujeres, pero desde lo femenino se compartía en varias generaciones, también sucede en el tarot, hay una estructura de poder interesante para estudiar. Y como que yo me concentro en el tarot que, qué sé yo, en el Rider, en uno que tengo Treviso acá, aquellos que llegaron a ser los hegemónicos, porque ahora ya cada uno, cada artista desarrolla su tarot y eso es muy lindo. Pero me interesa la historia, me interesa ver cómo el rol de lo femenino cercano a la magia, cercano a lo místico y a lo esotérico, ha estado como muy abajo, muy en los márgenes, pero sucede que en el tarot tiene, pues, la mujer tiene mucho poder como símbolo. La astrología también es un elemento que le estás usando ahora para para tu trabajo de lectura. Es un lenguaje. Yo incluyo ese lenguaje, pero no me parece que no me reconozco como profesional en el campo. Siento Ya. que del tarot sé más, lo he hecho 20 años. La astrología es un lenguaje que entiendo, pero no diría soy astróloga. Siento que son Ya. palabras mayores. Mi práctica viene más desde lo simbólico. El psicoanálisis sí es algo que me ha acompañado muchísimo para la creación artística y lo disfruto. Por ahí funciona. Y la filosofía, mi acercamiento al tarot. Pero también en los últimos meses he integrado prácticas artísticas para llegar al vacío antes de una sesión, a través de la música y el dibujo. Y me gusta Ujú. lo que sucede. Es como, siento que es una atención al otro, un servicio al otro, de compartir un lenguaje artístico que quizás solo usan las personas que lograron tener acceso a ese método, ¿no? A través del estudio académico. Yo siento Ujú. que necesitamos traducir aquello que sucede en la academia para la gente que te acompaña, ¿no? En la comunidad, en el barrio en el que estás, la gente con la que creas. Sobre eso último que dijiste, me quedé pensando un poco, no sé si tal vez te referías a eso o tal vez es un poco distinto. Ahí tú me dices, para mí ha sido también un poco el arte como esa herramienta que te lleva a estados, digamos, no sé si alterados de conciencia, no sé si es la palabra, pero te lleva a una atención más plena de la conciencia en sí, como que a mí me ayuda a conectar un poco con mi espíritu, con mi saber espiritual, por así decirlo. Me hace que le frene un poco a la mente, que está como la que quiere mandar a veces, y, y voy a otros estados, voy a otro lugar de percepción, donde puedo captar otras cosas, de otros campos, de otros seres, de otras dimensiones. Es un poco así que lo dices tú, que te ayuda un poco el arte también hasta para prepararte para tus lecturas de tarot y eso, de esa forma. Eh, mm, sí, sí, pero yo creo que sí es un camino que te puede llevar a estados alterados de conciencia. En mi caso no lo uso de esa manera porque siendo neurodivergente siento que estoy muy alterada la conciencia. Y Es como que siempre, más bien la intención es volver de la claro, conciencia alterada al... exactamente, por eso es que yo creé esta cosa de los viajes del presente, inspirada obviamente en mi maestra, María Caso, que trabaja pedagogías del presente. Yo como neurodivergente soy experta en viajes y yo lo ofrezco cuando hago una lectura de tarot, que es 1 hora, 2 horas, lo ofrezco al inicio.
a la persona que me visita. En casa es más fácil. También lo hago en línea, pero me gusta más. Estoy explorando más lo presencial porque yo era muy de trabajar online y por el tema del corazón me estoy abriendo a lo presencial. Le ofrezco a la persona que recibe la asesoría, la guía. Ujú, Y para, lo que yo digo es llegar al vacío. En este caso es para conectar con el presente o con la ujú, conciencia de la persona, si se quiere. O el ujú, inconsciente sería mejor. Va por ahí. Yo ujú, sé que las artes, los mismos ejercicios con un tiempo más largo, con una música adecuada, te pueden llevar a estados alterados, pero mi objetivo es al revés, como que jalar al presente. Y sí te entiendo lo sí, que dices, es muy posible conectar con otros momentos de la vida, con personas que ya no están, seguro, pero yo lo uso como camino de autoconocimiento, camino, lenguaje, y sí se conecta a través también de prácticas psicoanalíticas con la memoria del ujú, futuro, lo que podría pasar al cuerpo y las memorias, las memorias del pasado, ¿no? Que ayuda, eso siento que ayuda muchísimo a integrar, a ese desafío que tú decías de integrar, porque para mí sí fue la oscuridad completa. Yo muy del punk, del rock, de la fiesta, de los libros, la filosofía, conocí verdaderamente la oscuridad a través del trabajo de psicoanálisis con, con mi terapeuta. sí, Ese sí, hacer los deberes del psicoanálisis cada semana, esa es la oscuridad más pesada que yo he tenido que atravesar y después viene el goce, sí, en mi caso. Pero quería como que quede, no sé, a ratos la gente piensa que, me han dicho, piensan que es muy luminoso el lenguaje artístico, qué bonito que pintas, qué lindo que te gusta escribir. Para mí escribir un libro académico, placentero, pero una cosa mucho más artística, historia del arte, una ficción, una narrativa, me está costando varias, varias memorias y varios cuerpos. Entonces sí creo mm, que no es tan fácil como suena un trabajo en el campo, viendo la luz del sol. Es ir sí, hacia adentro y eso necesita, bueno, yo siento que necesito una guía, tanto en el sí, campo de salud mental como en el campo artístico. Y yo me dedico sí, solo al sí. campo artístico. Acompaño por ahí con viajes del presente y me he especializado porque la vida es así, como mujeres migrantes, porque yo soy migrante, y mujeres que trabajan mucho en educación, hombres muy pocos, o sea, la relación es 100 a 3, 100 mujeres, 3 hombres, en un año, no digo. Siempre he trabajado mucho más con mujeres y diversidades y bueno, sí, especializado por allí. Wow, como dices tú, eh, esa cuestión del arte, eh, lo veo de esta forma, ¿no? Que es realmente eso, es pues un portal a varias vías a varios lugares, ¿no? Pero es un portal, es de mucho poder el arte, definitivamente. Sí, tal cual como dices, solo que en mi caso, estos últimos años, yo elijo como que ir adentro y acompañar a personas que quieren ir adentro, a la memoria, a los dolores, la oscuridad, pero a través de las artes. Es un Ujú, lenguaje que puede acompañar de una manera mucho más, ¿qué puedo decir? Profunda, ujú, un camino que la persona atraviesa también en la psicología. O sea, una herida, un trauma de migración, se trabaja desde el campo psicológico, pero las artes te dan esa materialidad que te pueden ayudar a integrar. Bueno, lo trabaja mucho sí, desde el arte terapia. Yo no hago arte terapia, pero hago viajes del presente. Son pedagogías artísticas y lenguajes artísticos para todos. No, no tiene que ver con el talento, tampoco con la técnica. Es conocer un lenguaje, como cambias el cerebro para hablar otro idioma y accedes a unos códigos, yo siento que es lo mismo con la danza, con la escritura, con el dibujo. ujú. Accedes a otros códigos, a otra comprensión de la realidad también, ¿no? Sí, Sí.
Lo que me gusta es que conectas el cuerpo. Yo juego mucho con conectar la mano no dominante, conectar con el corazón, bajarle un poco el volumen a la mente y empezar a crear con otros órganos que están presentes, que posiblemente por algún tipo de trauma, duelo, nostalgia, memoria se desconectaron. Y el Ujú. arte, lenguajes artísticos pueden como que sembrar estas conexiones, que desde lo Ujú. psicológico también En funciona. ese sentido, me parece tan bella la danza, esa posibilidad de, sobre todo en el ejercicio de la improvisación, ¿no? Esa posibilidad del desconecta la llave y deja que el cuerpo manifieste lo que tiene que manifestar. Eh, Creo que activa, ¿no? Realmente a todos esos lugares del cuerpo que están sin un comando, o sea, sin, digamos, sin una orden específica de haz esto, de este otro, sino simplemente surge del propio cuerpo y eso es tan potente. Sí, a mí me ha gustado mucho trabajar con esto que dices, lo que surge del propio cuerpo, bajando el volumen a la cabeza, a la mente. Y he creado ejercicios muy cortos, bastante simples. Y luego tengo colegas artistas y profes que me dicen, no tenía idea que este lado no dominante de mi cuerpo tenía otro deseo distinto a lo que mi cabeza estaba acostumbrada a hacer, en colores, en formas de expresión, lenguajes de la pintura, del dibujo. Hay gente que está muy acostumbrada a una cosa y hacemos el juego de conectar con los órganos y salen nuevos colores, nuevos recuerdos, memorias. Y claro, cada uno lleva eso a su psicólogo, que es lo más útil, pero es material. Si Ujú. me preguntas, yo siento que me preguntaste cómo era la función de las artes en mi experiencia. A mí me funcionó mucho llevar este material artístico a mi psicoanalista. Y porque había cosas que yo no podía nombrar. Las cosas más difíciles son complicadas de nombrar. La oscuridad no tiene nombre a veces. Y le mostraba así un cómic de un sueño. Tú me preguntaste un poco de lo onírico. Y mi lenguaje era dibujar. Yo tenía que Ujú. dibujar y eran dibujos muy diferentes de semana a semana. Y a ratos ella me decía, pero esto lo hiciste tú, pero ¿por qué va así la línea? Y yo, porque la rabia, porque el miedo. Y en mi caso me ayudó mucho a verbalizar cosas que de la memoria que eran difíciles de la infancia. Entonces siento que lo hago con mi psicoanalista. Es como que un lenguaje que a muchos psicólogos y psicoanalistas les podría ayudar. Claro, Sí se enseña en la total, escuela, ¿no? Pero a ratos la escuela está en otra cosa. totalmente. Yo tuve un proceso igual con la bioenergética, no sé si conoces. Sí, sí, sí. Hice un curso de formación breve. En realidad nunca apliqué eso para otras personas, lo uso para mí, como para mi práctica artística, pero me sirvió mucho de puente de diálogo con la terapeuta, con mi psicóloga, que estuve muchos años con una psicóloga que trabajaba con bioenergética y era maravilloso porque igual nosotros íbamos evaluando un poco mi progreso, cómo estaba y qué proceso estaba, de acuerdo a mis procesos musculares. Entonces, todas mis tensiones musculares yo las llevaba también a terapia. Iba entendiendo cómo eso se reflejaba con mi vida en general. Y eso me hizo que cambie la visión total de, hasta la visión de la lesión, ¿no? Porque el bailarín tiene un poco eso de la lesión como lo peor que te va a suceder, por poco y se acabó la vida, se acabó la danza. Yo al comienzo tenía una visión así súper catastrófica de las lesiones y súper dolorosa y además yo tenía, siempre he tenido hiperflexibilidad, entonces mis articulaciones se lesionan fácilmente, entonces siempre para mí era eso tan difícil cuando comencé a trabajarlo desde la perspectiva de la psicología y también de mis corazas, entender cuáles eran mis musculaturas tensas y por qué.
todo eso cambió de una forma, o sea, lo comencé a vivir mucho más amorosamente, porque iba entendiendo por qué mi pie estaba como estaba, por qué mi tobillo estaba como estaba, por qué mi rodilla, en fin. Y eso es precioso, ¿no? Poder integrar, ¿no? A todas esas informaciones que nos puede dar el cuerpo, que nos puede dar el inconsciente a través del arte, a la propia terapia, ¿no? Al propio autoconocimiento. ¿Sabes qué? Esto que me cuentas me viene una idea que yo tenía una idea del cuerpo muy de la bailarina. O sea, bailarina traumatizada con cuidar los meñiscos, cuidar el talón, cuidar las articulaciones, la espalda y que siga funcionando a los 40, pero un cuidado desde el miedo. Porque no sé, yo empecé en el clásico, luego me salgo a la contemporánea, pero siento que te quedas con esa idea de que el cuerpo tienes que cuidarlo y a dormir y cosas muy eh, de una salud que no está integrando el dolor. Yo tenía terror al dolor y me alejaba. Yo me alejo del dolor y cuido mis músculos, que la proteína, que la comida, que el agua. Mucho desde el miedo, que lo entendí, estoy en terapia. Y también a través de las artes, como que yo pude contar que había dolores en ciertos músculos que me parecían aterradores. Y yo decía, no, esto necesita una operación, fisioterapia. Y en realidad mi doctora me decía, ¿cuál es el miedo al dolor? ¿Por qué no atravesamos ese dolor ahora con conocimiento de causa de lo que pasó a los 3 años, lo que pasó a los 6 años? Y ella me recordaba mucho, yo le adoro, a mi última terapeuta. A todas les agradezco, pero la última estoy como muy, muy contenta. Y ella me recordaba, me decía, te recuerdo que ahora a los 42 estás a salvo. Porque vienen como que muchas cosas en las artes de la niña, del adolescente. Y me decía, te recuerdo que estos dos personajes narcisistas están fuera de tu vida, ya no son un peligro. Y así yo atravesé el dolor brutal del corazón hasta que me operen. No, era porque yo decía, dolor, ¿dónde están las medicinas que me van a llevar a otro lugar y a no sentir? Porque no quería. No, yo Ujú. decía, en mi vida me vuelvo a hacer un tatuaje, yo no quiero sentir dolor, se acabó, la Emi adolescente que le gustaba el dolor y regresé a ese lugar con otra conciencia, quizás, con otro presente. Y gracias al lenguaje artístico creo que lo logré, porque teóricamente en la cabeza suena muy lógico, pero yo fue gracias a las artes y al dibujo que lo pude asimilar o integrar y decir, vamos ya con este dolor. Y a no minimizar, a no decir, no pasa nada, sino a decir, sí, hay mucho dolor y va a terminar y se va a gestionar y vamos. Wow, ¿no? Esa relación con esa aceptación del dolor,